Hola, muy buenas noches. Gracias por estar aquí el día de hoy. Yo soy Julie Velasco. Estás en BDG Risk Advisors, soluciones en seguros de construcción. Estoy muy contenta y muy emocionada de recibir el día de hoy al arquitecto Airo Hernán Galindo Cuervo, que nos voy a platicar un poquito de él. Bueno, él es arquitecto colombiano por la Universidad de América, con estudios de posgrado en espacio público y maestría en arquitectura. Él es asesor en vivienda, planeación urbana y territorial de entidades del sector público y privado. También es gerente de proyecto de vivienda colectiva, más de 2.000 unidades de vivienda, diseñador de vivienda singular e interventor de obras. Es jurado externo en varias facultades de arquitectura, docente en construcciones sostenibles, jurado internacional Inspirelli Awards Architecture and Design, y es conferencista invitado en Colombia y México. Actualmente se desempeña como director ejecutivo fundador de la organización Hábitat Posible y a la escritora de un libro sobre la vivienda no atendida y la relación con la arquitectura. Pues bueno, muy buenas noches, Aaron. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Hola Yuli, muy bien, pues encantado de estar aquí en tu programa, creando vínculos aquí con México. Entonces, nada, contento y muy ansioso de abordar este tema que es muy pertinente. Yuli, muchas No, gracias a ti, a todo tu equipo, a la empresa, a la firma organizadora. no, claro, gracias a ti, Aaron, por estar aquí platicando tu experiencia de esta gran labor que estás ahorita haciendo. Bueno, ya tiene tiempo, ¿verdad? Pero que es muy importante porque finalmente conlleva un gran compromiso social, ¿no? Y entonces, pues como bien dices, conciliando la arquitectura con la vivienda no atendida, pero para que nos quede más claro, Aaró, ya para entrar en el tema que de verdad que es súper importante, quiero que nos platiques cuál sería la inspiración o motivación principal detrás de la creación de Hábitat Posible y su enfoque en la vivienda no atendida. Platícanos, ¿qué es para ti cuál sería la definición de vivienda no atendida? Ok, vale, Yuli, pues a ver, te comento, Hábitat Posible como organización surge a partir de una inquietud. Mira, en lo personal, desde que estaba estudiando arquitectura en mi pregrado, digamos que tuve mucha preocupación, mucha inquietud por el tema de la vivienda social, ¿no? La llamada vivienda social, de cómo se estructuraba, cómo se planteaba, cómo se, entre comillas, se solucionaba. Y siempre fui un crítico desde el punto de vista de estudiante. Luego termino, me gradúo y comienzo a trabajar en distintos proyectos y entre los que más logré intervenir precisamente fue la vivienda de interés social. Pero mira, aquí sucede algo paradójico y es que me encontraba trabajando en proyectos de vivienda de interés social haciendo lo que toda la vida critiqué como estudiante. Entonces, digamos que entro en una crisis, Juliana, entro en una crisis existencial respecto a la profesión, a la arquitectura, y digo, pues a ver, estoy haciendo lo que he criticado, lo que critiqué como estudiante, eso no me gusta. Entré en esa crisis y decidí replantear la situación, comencé una maestría en arquitectura y ahí fue, digamos, la gota que rebosa el vaso. Tuve que vaciar mi cabeza de todo lo que había aprendido y comenzar a configurar un nuevo concepto de lo que es la arquitectura en países como los nuestros, en donde el diseño, la participación, la aproximación a las comunidades, a la gente, al habitante, no se logra. Eso desde el punto de vista académico lo vemos, pero en la teoría muy bien, pero en la práctica eso no lo vemos. Exacto. Entonces, a raíz de esa crisis, entro a hacer los estudios de maestría y me enfoco de nuevo en lo que es la arquitectura. ¿Ok? Ahí cambió mi posición. Comencé a estudiar la vivienda moderna, lo que es composición, forma, digamos que volver a los inicios de lo que es la composición arquitectónica y cómo llevar eso a la práctica. Exacto. Ahí surge la idea de, oye, ¿por qué no pensar en una organización que de alguna manera aproxime la arquitectura hacia las comunidades no atendidas? Eso es algo que finalmente es hasta utópico, ¿no? Y yo no sé cómo lo veas, Julie, pero
pero de hecho en arquitectura se plantearon proyectos desde el punto de vista utópicos y aún se siguen planteando. Pero el germen de esos proyectos es la vivienda. Exacto. Entonces, salimos de la academia pensando que le vamos a construir y a diseñar a los que tienen dinero. Y en nuestra realidad latinoamericana realmente estamos mal, estamos muy mal. Sí, ¿Sí? son muy Porque pocos, realmente ¿no? no salimos para ellos. Ujú. Dime, Sí, son, bueno, es en porcentaje, digamos disculpa, que, ¿sí me escucha? Ay, hay un poquito de delay ya, en la ahí te conexión. escucho, disculpa. Ah, okey. No, sí tienes razón. O sea, en porcentajes, como dices, en América Latina, sí, son muy pocos los que podemos, de alguna forma, adquirir una vivienda, ¿no? En los términos de un buen terreno, un buen lugar, ¿no? Con, plusvalía, etcétera, ¿no? Como dices, es utópico, ¿no? Que todos, tengamos una vivienda y sobre todo, pues, digna. Exacto. Sí, entonces comenzamos digamos, a investigar esos conceptos de lo que es la vivienda adecuada, la vivienda digna, el hábitat como tal, y encontramos que la realidad es muy cruda, ¿sí? Porque económicamente somos una de las regiones más pobladas, pero también pobres, ¿ok? Pertenecemos a Mm, América Latina y el Caribe pertenece al sur global y ahí se encuentran unas de las economías más pobres. Y nuestros países pues no se escapan de esa realidad. Por darte datos, ujú. Juliana, en 1959 en la América Latina y el Caribe teníamos 108 millones de habitantes. En Guau. 60 años pasamos a 2018 a 500 millones de habitantes. Es decir, que entre 50 y 60 años la población de América Latina se quintuplicó. Sí, Si hacemos una comparación a nivel global, la población del mundo en 1900 era de 1.500 millones de personas. A 2018 o ahorita estamos sobre los 7.000 millones de personas. Es decir, comparado con América Latina, ujú. a nivel de Europa, por ejemplo, a Europa le costó 120 años alcanzar la tasa de urbanización actual. A nosotros en América Latina solo 50 años. Es decir, que ahí ya tenemos una situación, ahí ya hay un problemática, y es, si somos de las economías más pobres, pertenecemos al sur global, y crecemos a esa tasa de natalidad y a esa tasa de urbanización, entonces tenemos resuelto el tema de la vivienda, que a su vez es un indicador, porque finalmente la vivienda no es... espérame un momento que estoy teniendo problemas acá de conexión. Ya. Sí, En yo te términos, ya, escucho bien. ok, la vivienda es un indicador, ok, es un indicador de qué, de pobreza. Entonces, por darte más datos, Ah, o por que hablemos de otros perfecto. datos, ONU Ujú. Habitat establece que esa tasa de incremento de población se da alrededor de los 6 millones de habitantes al año en América Latina. Guau. Es decir, que estamos cerca de los 16.500 personas por día que se generan en los centros poblados más vulnerables. Uno casi que Exacto. llegaría a pensar, oye, parece que estas zonas vulnerables están como diseñadas de alguna manera para que se generen a esa escala. ¿Sí? Entonces, digamos Impresionante. que sí surge una pregunta y es, ¿hay un déficit habitacional? Sí. ¿Hay un déficit de vivienda? Sí. Eso lo sabemos, ¿ok? Estamos hablando de alrededor el 16% de la población tiene déficit habitacional, ¿ok? En ese sentido, uno podría considerar otras variables. Por ejemplo, ONU Habitat establece que a 2040, ¿sí? Las Ujú. ciudades deberán absorber 2.000 millones de personas más, las ciudades del Uy, mundo. Eso muchísimo. indica que a nivel actual, ¿sí? También se va a duplicar, ¿sí? La población que entra en extrema pobreza. Es decir, actualmente estamos por cerca de los 1.000 millones de personas. Es decir, que vamos a duplicar a 2.000 millones de personas. ¿Cómo vamos a solucionar el tema de la vivienda? Exacto.
Entonces, cuando tú me preguntas Ujú. cuál es el enfoque de hábitat posible, ¿de dónde surge hábitat posible? Surge del interés, precisamente, que desde la arquitectura, ¿sí? Perdón, surge el interés de cómo desde la arquitectura tenemos una deuda histórica, los arquitectos y las arquitectas, para ayudar a solucionar el problema, ¿ok? De la vivienda, ¿ok? Desde ahí surge, ¿no?, el tema. Y por otro lado, pues surge por el interés incluso de llevar la arquitectura a estas sociedades. Hay que promulgar arquitectura, hay que trabajar con comunidades, hay que ponernos casi que la mano más que en el corazón, en la cabeza y decir, oye, pero ¿qué mundo estamos ayudando a construir? En síntesis, la vivienda no atendida es esa cantidad de vivienda que los gobiernos no han logrado atender y que seguramente no van a poder atender. Y cómo o de qué manera vamos nosotros, los arquitectos y las arquitectas, a aportar en la solución al problema. Eso es lo que se llama arquitectura, la vivienda no atendida. El interés de hábitat posible es atender esa vivienda, Julián. Sí, y la verdad es que, pues, parecen, híjole, de verdad que, como dices, todos los problemas que conllevan, sobre todo económicos, también de territorio, está, híjole, como una gran labor titánica, de verdad. O sea, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentas día a día en esta gran labor, en estos objetivos que quieres cumplir? Ok, sí, claro. Digamos que uno puede decir, a ver, el problema de la vivienda es una consecuencia. No podemos abordar el tema de la vivienda desde la consecuencia, sino hay que ir a las causas. ¿Qué es lo que hace, qué genera que no haya vivienda? Que no haya vivienda para las poblaciones vulnerables. ¿Qué genera incluso que haya población vulnerable? Ujú, Pues exacto, sí, diferentes ¿verdad? causas. Pobreza, por ejemplo, la pobreza económica. Si hay pobreza económica, hay desempleo, no hay educación, no hay acceso a suelo, no hay acceso a recursos naturales, a servicios públicos. Pues, ¿qué tenemos? Tenemos el monstruo, la bola de nieve que viene creciendo a 16.500 habitantes por día. Exacto. Eso es. Entonces, si tomamos una variable que es la sola vivienda, la vivienda, ¿cómo está ayudando realmente? ¿Cómo solucionamos el problema de la vivienda? Pues realmente tenemos que ir a un tema económico. Y aquí es donde tenemos que hacer un llamado a las diferentes, como arquitectos y como arquitectas lo podemos hacer. Es decir, no nos podemos dedicar únicamente a construir y pensar y diseñar bonito. Tenemos que incluso convertirnos en gestores políticos. ¿Sí? Hay que golpear, hay que golpear, es decir, tocar a la puerta a entidades públicas, a gobiernos, a gestionar recursos, a socializar a las mismas comunidades, a las mismas personas. Entonces, los retos que nos encontramos día a día, por ejemplo, es la falta de acceso a suelo. Entonces, cuando no hay suelo, pues las personas tratan de vivir donde pueden, como puedan, ¿sí? ¿Ok? En ese sentido, hay otros retos, la falta de servicios públicos, por ejemplo, la falta de Ujú. acceso a agua potable, a saneamiento. Entonces, Sí, finalmente uno dice, bueno, pero si el tema se resume en recursos económicos, esa es una gran parte, porque la otra parte es que las comunidades sí quieren también salir, Juliana. Hay muchas personas que quieren salir de esa situación. No digo que todas. Hay personas que se sienten muy cómodas en la situación en la que están, pero hay unos que sí sí, quieren salir. Y claro, ahí es donde sí tenemos que estar. presentes, ¿no? Mira, desde Pero Hábitat Posible trabajamos varios programas, acceso a ujú, construcción de vivienda, asesoría técnica a autoconstrucción, a producción social del hábitat, investigación, construcción de vivienda, formas o capacitación o diseño participativo para aprender a vivir, ¿sí? Aprender a habitar una casa. Mira, esto es paradójico, resulta ujú, interesante que, por ejemplo, nos llamamos ciudadanos y no sabemos habitar la ciudad, porque no la entendemos, pero resulta paradójico. Ahora, en una casa nos llamamos habitantes y sabemos habitar la casa. O sea, ¿será que sabemos entender la diferencia entre un comedor, una sala y por qué esos espacios finalmente son diferentes? O la cocina, el baño. O sea, claro. esos principios tan básicos, Julie, finalmente se han tergiversado. No todas las comunidades lo entienden, no todas las personas, y se supone que los arquitectos y arquitectas sí. Entonces, ¿en dónde estamos?
Así es, exacto. ¿En dónde estamos? No, cuántas cosas que reflexionar en ese sentido, ¿no? O sea, sí, no estamos como muy conscientes tampoco, como dices, de nuestros espacios, ¿no? Sí, Y y entonces ahí, ¿qué es lo que más conviene, no? En estas, viviendas, ¿no? Digamos que de forma básica se puede decir para estas comunidades vulnerables. O sea, identificar qué es lo que más, se necesita funcionalmente para que puedan estar a gusto también estas comunidades, ¿no? ¿de O sea, acuerdo? es ¿verdad? Es una, pues, la verdad es un análisis, pues, también muy profundo en ese aspecto, porque, por ejemplo, aquí, pues, en México, pues, sí se dan lo de las viviendas de interés social y eso, pero siempre hay como la queja de que los materiales, o que son espacios muy pequeños, que no son tan funcionales. Entonces, combinar esa labor de esos principios arquitectónicos en proyectos, pues, que buscan beneficiar a las personas y las familias, ¿no? ¿Cómo lo logras? ¿Cuál sería la solución en ese sentido? Perfecto. Entonces, voy a permitirme hacer un pequeño contexto histórico, ¿ok? Para entender Sí, sí, claro. cómo debemos abordar el problema, ese problema desde la arquitectura, ¿sí? Entonces, al comienzo comentábamos que nosotros los arquitectos y las arquitectas y los expertos en espacio arquitectónico y las expertas, pues conocen esos principios, en teoría, pero vamos a la práctica y ya no los vemos. Entonces ahí ya hay una ruptura. Nosotros como Hábitat Posible queremos ser ese intermedio, ese in-between, ese intersticio, ¿sí? Para hacer la transición entre la teoría y la práctica. Entonces el contexto histórico que te voy a hacer o que voy a presentar es el siguiente. Mira, por ejemplo, la vivienda realmente como tema de estudio surge a partir de la revolución industrial entre 1600 y 1840, cuando la gran sociedad a nivel global pasa de una economía del sector agrario a una economía del sector mecanizado, industrializado. ¿Okay? Ahí es donde se dan los primeros estudios sobre el derecho a lo social. Incluso los primeros estudios, los primeros análisis sobre vivienda data, por ejemplo, de 1647, con este ingeniero Pierre Renoir, ¿sí? Un manual muy interesante titulado Manera de construir bien para todo tipo de personas. Y es un tratado donde el autor lo que hace es que hace un análisis tipológico de esa vivienda gótica europea, lo condensa en un manual y lo publica. Entonces uno dice, ¡oh, qué interesante! Aquí ya hay una primera intención de querer saber o llevar a la práctica unas mejores maneras de habitar a través de un manual. Exacto. Ya por allá, por 1854, otro, este es un ingeniero tal vez, Henry Roberts, eh, eh, hace un compendio, pues, de los mejores, es un compendio tipológico de las mejores viviendas y lo titula La vivienda de las clases de trabajo. Es decir, le pone atención precisamente a esas comunidades que están completamente desatendidas. ¿Sí? Ujú. Y muestra pues la disposición de la casa básica, de la vivienda saludable, de las referencias a otros modelos. Entonces uno dice, oye, y tanto en lo rural como urbano. Entonces uno dice, oye, pero mira qué interesante. Estamos hablando de la época industrialización. Entonces ya hay un referente importante. Ahora, tú Así es. también recordarás en, cerca de 1900, por allá en 1898, tal vez con Ebenezer Howard, sobre la ciudad jardín. Y es ese Mm, querer llevar la vivienda así a un intercambio con la naturaleza, con la sanidad. Pero exacto. finalmente, pero finalmente digamos que la parte fuerte de entender la vivienda desde la arquitectura se da hacia 1920. Mm, En 1920 es cuando se piensa de manera muy académica y muy profesional el tema de la vivienda. Y ahí ya la vivienda pasa a verse, digamos, incursionan varias disciplinas como la filosofía, la ingeniería, la arquitectura. Entonces vamos a ver ejemplos muy interesantes sobre el funcionalismo orgánico con el neoplasticismo o el existencialismo con el fenomenológico, eso de querer condensar lo moderno con lo local. Y entonces se sí. generan una cantidad de espacios flexibles, unitarios, contextualizados con el medio ambiente, con la luz, con la creación.
Ahí es donde se configura la primera incursión de la arquitectura, de las arquitectas, de los arquitectos en la vivienda. Y se inicia un desalojo, pues, de albañiles y de ingenieros que estaban construyendo mal la vivienda, con pésimos hábitos, mal contextualizada y sin relaciones. ¿Ok? Y luego entre 1950 y 1980 es donde hubo una gran explosión de experimentación tecnológica, vivienda en serie, materiales, y hasta ahí todo muy bien. ¿Okay? Ahí es cuando encontramos excelentes proyectos de arquitectura, donde está Mies van der Rohe, Le Corbusier, planteaban cosas muy interesantes, industrializadas, pero que daban cuenta de un estudio profundo y consciente por la luz, por el clima, la temperatura, el sitio, el habitante, la proporción, los dobles espacios, toda una cantidad de cosas. Y a partir de 1980 nos perdimos la situación, perdimos el rumbo, ¿ok? Entonces, tú me preguntas que cómo volvemos a reconfigurar eso o cómo llevar esos principios de nuevo a la práctica. Mira, Julie, es fácil, es sencillo. Es analizar la vivienda actual, analizar las condiciones. Es fundamental analizarla. Una vez que tú lo analices, tú dices, esta no es la vivienda que debería tener las personas. Por más vulnerables y pobres que estén, no debería ser así. Mira, claro, la dignidad como seres humanos es una sola. Los modos de habitar son muchos, pero la dignidad es una sola. ¿Por qué debe haber una vivienda para ricos y otra para pobres? ¿Acaso no tenemos la misma dignidad? ¿No tenemos las mismas necesidades? Entonces la invitación, por ejemplo, es a que desde la arquitectura podemos hacer investigaciones, podemos hablar con las comunidades, podemos investigar materiales, podemos ayudarlos a construir. Y no lo estoy diciendo que gratis, de ninguna manera. Estoy diciendo, las comunidades están dispuestas a trabajar. Hay materiales locales que no necesariamente implican un elevado costo, ¿sí? Como otro tipo de materiales. Entonces, sí hay modos de hacerlo, sí hay modos de articularlo, pero nos falta es dedicación, es como concienciación sobre nuestra disciplina, Julie. Es lo que yo te podría decir en términos de cómo abordar ese tipo de situaciones. Claro, exactamente, tener como esa también visión que tú tienes en esa parte, en ese compromiso social que tiene la arquitectura, como prestadores de esa creatividad, de esa preparación, ¿no? Para poder, Sí. brindar, ¿no? A todas las personas, sin importar su estatus económico, pues ese derecho, ¿no? Que muchos también arquitectos mencionan, ¿no? Ese derecho a la vivienda, ¿no? A la vivienda digna. Wow, sí, de acuerdo. Tú tocas un tema muy importante, el derecho a la vivienda y cómo tener derecho a la vivienda y derecho a la ciudad, porque para habitar la ciudad se requiere un hábitat, un contexto, ¿ok? Y eso es lo que demanda la vivienda. Pero cuando construimos vivienda en la periferia de las ciudades, como en casos, aquí en Colombia se presentan, no voy a decir que no. Digamos que los casos más prominentes los vemos en Brasil, o aquí en Latinoamérica, incluso en México, ¿sí? Donde hay proyectos que están construidos completamente en serie hacia las afueras de las ciudades, donde no hay acceso a la ciudad, no hay transporte y hay miles de casas deshabitadas. Porque pues claro, finalmente la gente dice, pero a ver, entonces, mira, te doy otro dato. A fecha del año 2020 se habían construido 6 millones de viviendas aquí en Latinoamérica y el Caribe. Ese es un gran logro en términos del déficit habitacional cuantitativo. ¿Ok? Pero acordémonos que el déficit habitacional se mide en cuantitativo y cualitativo. Entonces, el cuantitativo es el número de viviendas que falta. Ese déficit a nivel de Latinoamérica del 100% solo llega al 6%. Ese es el déficit. Pero el déficit mayor es el cualitativo. Y el cualitativo es como lo que tú mencionabas. Temas de falta de acceso a suelo, a legalidad, a servicios públicos, a tenencia de la tierra, a tenencia de la casa, a la propiedad, a la habitabilidad, a condiciones estructurales, suelos en tierra, cubiertas en cartón, en latas, todo ese tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, ese es el mayor trabajo que tienen que hacer los gobiernos, pero no pueden solos. Se necesitan de nosotros. De todos, exacto.
Para eso está Hábitat Posible. Nosotros estamos Excelente. trabajando enfocados en eso, y creo que es donde tenemos que trabajarle fuertemente. El tema cualitativo. Y en el tema cualitativo debe estar la arquitectura, carajo. Debe estar la arquitectura. Debe estar la arquitectura poniéndole cuidado a las familias, a las comunidades, sus formas de vivir, su clima, sus contextos, su ideología, o sea, sus rutinas, sus rituales, y crearle vivienda adecuada como seres humanos. Entonces te decía, Sí. esos datos que nos generan ese tipo de viviendas en serie inhabitadas atentan contra el desarrollo, ¿sí?, de las personas, de las comunidades y de la ciudad. Entonces, cuando tú hablas del derecho a la ciudad, perfecto, derecho a la ciudad y derecho a la vivienda, pero no la vivienda para meter la cabeza, la vivienda para meter los sueños, para meter la mascota, para meter las Es diferentes cierto. clases de familias que tenemos, ¿verdad? Claro, es cierto, sí, así es. Eso es lo que debe ser, ¿no? Exacto. Y ahí es donde yo digo, o decimos nosotros, y estoy seguro que tú y muchos colegas piensan exactamente lo mismo. ¿Cómo llevamos a la práctica esto que estamos hablando? Exacto. Pues ya en los inicios de la arquitectura moderna se vio que eso fue posible. Mm, Hay que retomar esos principios de la arquitectura moderna, no todos, porque finalmente lo que nos quedó, como alguna vez lo decía Rafael Moneo, decía, la arquitectura moderna tomó el tipo y lo convirtió en prototipo. Eso es algo que, como si todos tuviéramos el mismo tipo de familia, ¿no? Papá, mamá y dos hijos, y ya. Y no nos dimos cuenta que la sociedad cambió hace mucho tiempo y no hemos sí, dado una respuesta concreta a eso. es verdad, se sigue redundando en eso, ¿no? También es impresionante, ¿no? Oye, Airo, y por ejemplo, hablabas de, bueno, de algunos proyectos, ¿tú nos podrías proporcionar ejemplos específicos de proyectos exitosos llevados a cabo por Sí, ti u otros, colegas que hayan tenido, pues, un sí, impacto significativo a bueno, bien. problemática? Ok, sí, mira, eh, voy a tomar tres ejemplos. Te voy a comentar sobre tres ejemplos. Dos aquí en Colombia y uno a nivel global. El de a nivel global es la colonia de Wiesenhof en Stuttgart, Alemania. Este es un proyecto que se desarrolló entre 1925 y 1927, en 2 años. Es un Órale. proyecto que presenta una gran diversidad tipológica, ¿ok? Tanto en la vivienda agrupada, que se presenta en aislada, pareada, en hilera o en bloque, es decir, hay cantidad de tipología en la vivienda agrupada, como en la vivienda singular o individual. Ese plan urbanístico, con esa gran variedad de tipologías, lo presentó Mies van der Rohe, ¿sí? Y las propuestas habitacionales las presentaron Le Corbusier, Gropius, Hans Scharoun, Bruno Taub, ¿ok? Y mira, ese proyecto es muy interesante porque los principios rectores de ese proyecto era implantar conceptos para nuevas maneras de construir y nuevos modos de vivir. Entonces, por ejemplo, consideraron determinantes como el aire, la luz, el sol, el clima, el espacio, la salud, la eficiencia, lo que te decía, y eso derivó formal y técnicamente en ventanas anchas, espacios abiertos, balcones, salones, terrazas, Mm, terrazas orientadas al sur o al sudoeste en función del sol, de la luz, ujú. el aire promoviendo la salud al interior de los espacios. Entonces ahí estamos viendo la traducción de los problemas habitacionales en arquitectura y cómo lo solucionó. Eso a nivel global. Entonces acordémonos, Así. la colonia Weissenhof en Stuttgart, Alemania. Eso es modelo. ¿Qué pasó con esos proyectos? No sé. Ahora algo más local. Ahora te cuento Okey. algo más local, algo en lo que nosotros estamos trabajando. Mira, en el 2020, 2019, estuvimos en un proyecto, colaborando en un proyecto de una universidad, la Universidad de La Salle. Ese es un proyecto que se llama Casa Raíz, y lo que busca ese proyecto a través de la universidad, en alianza con una ONG internacional alemana, es mejorar las... A ver, espero que me estés escuchando, Hola, Airo. hola. Estoy teniendo acá, pero sí, te perdimos un Ya, ok, momentito, pero ya estamos de listo. vuelta. Sí.
Ok, Continúa. ese proyecto buscaba mejorar las condiciones habitacionales de las familias o de las comunidades más pobres de Bogotá, de Soacha, Altos de Casucá, Comuna 4. Eso es una comunidad sistemáticamente olvidada por todos los gobiernos. ¿Okay? Es una población compleja, muy vulnerada y vulnerable. Allá se hizo un mejoramiento de 14 viviendas. Fue muy interesante porque el ejercicio consistió en entender cuáles son las necesidades de estas familias, ¿sí? Y tratar con estudiantes de arquitectura, ¿okay? De la universidad. Nosotros asistimos como organización, un grupo de profesionales de nosotros. Y el caso puntual, por ejemplo, en el que nosotros participamos fue la casa de don Antonio. Es una casa que estaba construida con material de desecho, con bloques de todos los tipos, como pudo, con tejas de zinc, en un solo espacio. Haz de cuenta un tipo loft para los arquitectos y arquitectas, un tipo de loft, pero con piso en tierra, el baño en un lado, la letrina en un lado, la cama en un lado, la nevera, la estufa, pero en condiciones muy complejas. Y el proyecto consistió en mejorar esas condiciones, cambiarle la cubierta con una estructura en guadua, en bambú, ubicar las zonas de iluminación específicamente en las zonas de trabajo. Pero algo interesante, y es que con la propuesta se logró mantener la distribución de ese espacio unitario original, lo que hizo que el habitante se sintiera cómodo, solo que se le mejoraron las condiciones de habitabilidad en términos de materiales, de calidad, de confort bioclimático. Ese es un proyecto muy interesante en el cual participamos. En ese mismo orden, en el año 2021 llevamos a cabo en un municipio que se llama Facatativá, eso es cerca de la capital de Colombia, una encuesta, un censo de población y de vivienda a una comunidad que lleva 22 años allá. Es una comunidad rural, está asentada entre la línea férrea, la línea del ferrocarril, y la cerca de una vivienda, de una finca privada. Ellos están entonces invadiendo espacio público porque esa es la zona de servicio de la vía. Son 26 familias, son 26 familias que llevan ahí 22 años y cada vez aumenta el número de familias. Y no ha pasado nada, es decir, el gobierno local, no pasa nada, es decir, nadie les ayuda como si no existieran. Claro. Decidimos ir a esa comunidad y eso es algo que se presenta a nivel global, ¿no? Y en Latinoamérica es creo que más seguido. Es verdad. Decidimos visitar la comunidad, en su mayoría madres, mujeres, cabezas de familia. Las mujeres, las chicas, digamos que son una parte importante en el problema, por lo tanto tienen que ser una parte importante en las soluciones. ¿Ok? Hicimos la visita, nos permitieron hacer el censo, fuimos un grupo de voluntarios entre arquitectos y arquitectas, ingenieros e ingenieras, hicimos el levantamiento planimétrico de las viviendas que están construidas con material de desecho. Aparte de la encuesta de población, de familia, de condiciones económicas, de acceso a salud y todo ese tipo de cosas. Pero lo que te voy a comentar, ese censo nos permitió a nosotros, con ese levantamiento planimétrico, entender cómo construyen sus viviendas sin arquitectos, sin arquitectura, con materiales de desecho. Son capaces de construirlo con material de desecho, algo que los arquitectos y arquitectas no hemos podido. Es decir, ellos están utilizando menos recursos o reutilizando los existentes. Es decir, que sí están teniendo inconscientemente un aporte medioambiental. Eso hay que valorarlo. Eso hay que valorarlo y a ellos hay que ayudarles a salir de ahí. El tema sigue avanzando, Juliana, Julie, con este proyecto. Digamos que la idea sí es reubicarlos, pero es muy complicado encontrar suelo para poderlos reubicar, aparte de los costos que esto implica. Y decidimos abordar el problema con el diseño de un módulo habitacional que sea construible, replicable y que sea progresivo. Hola, hola, ¿me escuchas? Sí, aquí estoy, sí, así, sí. Sí, sí te escucho. A ver, tenemos un poquito de Perfecto. desfase. Te escucho perfecto, muy bien. Ok, ese módulo habitacional, entonces, ¿vale? Entonces, te comentaba, ese módulo habitacional, la idea es poderlo sembrar en esta comunidad a algunas familias, las familias que quieren salir de ahí. De alguna manera de ahí tendrán que salir a un tipo de vivienda mejor.
pero a estas familias que quieren salir, que se les nota el cariño por mantener la casa, si la podemos llamar casa que actualmente tienen, que son limpios incluso con su hábitat, así sea completamente pobre, pero son muy ordenados, son limpios. Uno dice, esta gente, estas familias, estas comunidades quieren salir de acá, a ellas les vamos a ayudar. Y lo estamos haciendo a través, todavía no hemos lanzado el concurso, vamos a lanzar entre este mes y el próximo un concurso a nivel internacional para el diseño, un concurso de ideas para el diseño de este módulo habitacional. Estamos gestionando los recursos para la construcción del primer módulo habitacional experimental y será colocado allá. Eso tiene que llamar a la comunidad académica, a la comunidad profesional, a las empresas de arquitectura, a las empresas constructoras a decir, oye, venga, yo quiero ayudar, yo quiero opinar, yo quiero. Y eso de alguna manera también nos aproxima a lo que realmente debemos buscar. No estoy diciendo que todos nos dediquemos pues a hacer. Tenemos un poquito de problemas con la conexión. Vamos a esperar unos minutitos para restablecerla. A ver. ¿Listo? ¿Ok? ¿Me escuchas? Ahora sí, sí, sí. Te perdimos un momento, es lo más interesante, a ver, así pasa. No falla, no falla. ¿Hasta dónde logré? ¿Hasta dónde logré? Del último proyecto de las comunidades del 26 que, Ok. ajá, que está va a entrar a concurso, ¿no? Para poder lograr este objetivo, ¿no? Sí, vamos. Ok, perfecto, Ajá. sí. Entonces vamos a lanzar el concurso a nivel internacional. Ya tenemos un staff de jurados de Latinoamérica, de Europa, de Canadá y de México. Y bueno, ya tendrán ustedes información al respecto, Julie. Excelente. No, pues vamos a estar al pendiente, Aarón, ¿no? De este proyecto, cómo va avanzando, cómo va en proceso, pues va a estar padrísimo, ¿no? Seguir, seguir este proceso, ¿no? A buen término. Va a Así estar es. excelente. Oye, Aarón, y en ese sentido, yo te quiero preguntar, ¿cómo seleccionas y organizas el equipo? Pues debe ser multidisciplinario, ¿no? Imagino, y que también de voluntarios, pues Correcto. estén, no sé, entre técnicos, estudiantes, profesionales. ¿Cómo los seleccionas, pues, para llevar a cabo estos diferentes programas y proyectos que Bien. tienes en Hábitat Posible? Sí, chévere, muy bien. Mira, en plena pandemia decidimos hacer unas jornadas de reflexión sobre arquitectura enfocado a la vivienda, obviamente. Ujú. Fue muy interesante porque comenzaron a llegar comunicados de profesionales que querían participar. Finalmente logramos consolidar un equipo multidisciplinario eh, a nivel global. Entonces estuvo Excelente. participando Andrés Micelota de Argentina, el Mm. arquitecto Andrés Micelota. Estuvo Ah. participando un amigo tuyo también, Enrique Rico. Ay, claro, Enrique. Estuvo Ay, participando sí, ahí. por supuesto. Querido Sí, amigo, estuvo sí. participando la arquitecta Isabel Rosas de México también, Ah, con el sí, tema de la claro. No, la neuroarquitectura. Ella arquitectura, estuvo. ajá, así es. Ella sigue siendo parte de la organización, Ay, ella qué pertenece a Hábitat increíble. Posible, sí, Ay, qué ella es maravilla. muy proactiva, muy chévere. Ujú. Estuvo Germán Sharon de Canadá, un diseñador industrial con un tema del mobiliario y cómo el mobiliario es un activador del espacio habitable. Eso también fue muy interesante. Maravilloso. Ok, estuvo también una docente de aquí de la Universidad de La Salle acompañándonos, Adriana Barón, es abogada y es arquitecta, entonces es Qué una maravilla. simbiosis ahí muy interesante. Sí, Y eso claro. nos permitió mostrarnos y de conectar con muchos profesionales a nivel global que comparten la misma idea. Exacto, ¿Sí? Entonces, exacto. a través de esa conexión,
la organización comenzó a tomar más forma, mejor enfoque, y cada vez que requerimos de un trabajo, cada vez que requerimos un voluntariado, una asesoría o algo, nosotros convocamos a voluntarios. En este momento, por ejemplo, te digo, tenemos 92 voluntarios profesionales. El 76% de esos voluntarios son arquitectos y arquitectas con maestría y posgrados. Entonces uno dice, a Qué ver, qué interesante. maravilla, Claro, claro, exacto. Ajá. aquí hay interés, aquí hay un interés profesional por abordar el problema. Entonces mira que Así es simplemente decir, trabajemos en algo y en el camino nos vamos ajustando todos y sí, finalmente esto tiene acogida y así es como convocamos. Juliana, ay, qué eh, maravilla. los profesionales y las profesionales sin necesidad de que sean arquitectos o arquitectas, hay ingenieros, hay trabajadores o trabajadoras sociales, hay contadores, hay contadoras, hay una chica que es piloto, Ah, y hay médicos, ¿sí? Entonces, digamos que de alguna manera ellos quieren colaborar. así es. Y es interesante que sea interdisciplinar porque eso definitivamente nos exige abordar la situación de manera sistémica, holística, que es como debe ser. Así es. El problema de la vivienda no es un problema de arquitectos ni Nada arquitectas, es más un problema de la sociedad. exacto. Mira, Aristóteles expresaba hace más de 2400 años que la ciudad la debe construir entre el arquitecto, el educador y el que hace las leyes, es decir, el político. Esos son los tres actores principales para construir una ciudad. ¿Dónde estamos de nuevo? Pregunto. Y ¿Dónde estamos los arquitectos y arquitectas? Pues está aquí estamos, aquí estamos. aquí está, claro. Pues qué maravilla, ¿no? Que se puedan, híjole, colaborar con estos grandes proyectos, hijo, que parecen así como, ay, pues el gran desafío, ¿no? De la arquitectura, ¿no? Sobre todo para, pues, estas sociedades, comunidades que, pues, no tienen acceso a eso, ¿no? Y es bien Sí, importante, o sea, se agradece, la verdad, que tengan esta visión, la verdad. mira, muchas gracias, Julie. El mismo Siriane, Enrique Siriane, que es un arquitecto peruano, y me encantó una vez en alguna conferencia cuando dijo, en Europa las mejores viviendas son las viviendas sociales, porque son viviendas que están diseñadas para las sociedades que no tienen acceso a la arquitectura. Eso me quedó sonando, en esa conferencia me quedó sonando, esa frase sintetiza todo lo que para mí es ponerle atención a las sociedades vulnerables. Y luego comenzamos también a darnos cuenta de, de que la arquitectura, mal llamada social, es algo que desde el mismo nombre se aborda mal. Me explico. No hay vivienda social y vivienda no social. Socialmente, ¿a quién no le interesa la vivienda? Es Entonces, realmente nosotros nos inclinamos por la idea de pensar o de concebir la vivienda como un interés social. Es decir, tenemos un interés social por la vivienda. Y cuando podemos concebirlo de esa manera, la ecuación cambia. Y entonces ahí el importante sí es el habitante, no la vivienda como mercancía, no la vivienda lejos de la ciudad, porque la vivienda tiene que estar concebida o construida a partir de derechos, derecho al agua, derecho a la tierra, derecho a la legalidad, derechos, 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 derechos. exacto. Entonces, si nosotros logramos cambiar el orden de la ecuación, puede que el resultado sea el mismo. ¿Sí? Pero ¿cuál es el resultado que esperamos? Una vivienda digna para pobres y para ricos. Así es, sí, exacto, Eso claro. también nos ha permitido, Juliana, prestar servicios como organización a personas que pueden cancelar los servicios, ¿sí? Porque Mm, finalmente estamos abordando el tema de la arquitectura. claro, Claro, con un enfoque social, exacto. pero te lo acabo de decir, social somos todos. Todos pertenecemos, exacto. Todos pertenecemos a la hacienda, claro. Correcto, correcto, Ah, exacto. Entonces digamos que eso excelente. hace parte de la invitación a que como arquitectos y arquitectas dejemos de pensar que lo social es lo pobre, porque ahí sí que Exacto, tenemos un pensamiento pobre si pensamos así. claro, Lo tienes social es todo. razón. Ah, mira, muy interesante enfoque. Padrísimo, Mayro. Y bueno, nos platicas cómo se involucran ustedes, los arquitectos, pero ¿cómo se involucran, pues, las comunidades en ese proceso de diseño, de intervención, Ok, de gestión en esos espacios?
Sí, mira, esa es una tarea también complicada en términos de cómo desarrollar metodologías de aproximación. Entonces, ese es un primer punto. Tenemos que empezar a considerar cómo aproximarnos a las comunidades. Mira, a las comunidades no les interesa lo que piensen y digan los arquitectos y las arquitectas. No les interesa. ¿Por qué? Porque mira, hablamos con un lenguaje raro, conceptualizado. Diseñamos Así. como si el cliente o los usuarios también fueran arquitectos y arquitectas, o sea, nos van a entender, ¿no? En ese sentido, no entienden nuestros dibujos, por eso nos dicen el monachito, el no sé, no lo entienden. Y fuera de eso, somos muy costosos, entonces las Tienes idea, comunidades claro, dicen, pues no nos interesan, ¿no? porque no, ellos son como por allá para otro planeta. Entonces, Claro, digamos que esta el primer, percepción. sí, claro, entonces digamos que hay que abordar el tema desde la aproximación. Una aproximación es la siguiente: las personas creen más o mejor o definitivamente en el albañil, en el que habla igual que ellos, en el que se unta las manos y día a día va materializándole la vivienda Eso. con material, se la va materializando, se la está haciendo realidad. Por eso el albañil sí es fundamental en las comunidades. ¿Cómo hacemos nosotros, Ujú. las arquitectas, los arquitectos, para llegar a las comunidades y que nos entiendan? Pues tenemos que aproximarnos a ellas, tenemos que entenderlos, tenemos que ponernos en su situación, tenemos que comprender sus rituales, ¿de acuerdo? No tenemos que llegar a implantar nada, no tenemos nada que enseñarles, de pronto más bien podemos es interactuar en una transferencia de conocimientos, ¿ok? Esa es una forma de abordar el problema y es cómo nos vamos aproximando. Una vez que nos logremos aproximar, hay que desarrollar con ellos cierto tipo de talleres y de metodologías, ¿sí? Para entender el diseño, no como, perdón, para entender la participación, por ejemplo, en el diseño, no como si ellos fueran a diseñar, pero sí Mm, más bien para que ellos y ellas nos ayuden al diagnóstico. Con un diagnóstico eficiente, ¿sí? Nosotros como arquitectos y arquitectas sí podemos generar posibilidades y soluciones. Claro, nosotros no claro. podemos decirle al paciente, diagnostíquese usted y dígame qué tiene. No, digamos, no, hasta Claro. allá tampoco, ¿ok? Pero sí podemos abordar al cliente, al usuario, al paciente, ¿sí? De una manera mucho más amorosa, mucho más humana, mucho más real, Claro. esas Ay, realidades. Y todos increíble. y todas tenemos realidades diferentes. Eso Nosotros no está. podemos pensar que vamos, que las personas deben vivir como nosotros pensamos que deben vivir todas. Te sintetizo con un ejemplo también. Alguna vez estuve invitado, hace mucho tiempo, a evaluar un proyecto de unas viviendas que le construyeron a unas personas del campo, a agricultores. Les generaron unas viviendas hermosas, en ladrillo, con tejas de barro, hermosas. Yo fui a hacer la evaluación 5 años después de que les entregaron las viviendas. El resultado del diagnóstico fue este, Juliana. Ah, Levantaron los pisos de la sala, el comedor y las alcobas. ay, guau. En muchos de los casos, todos los integrantes de la familia, que eran 8 o 10 personas, Sí, dormían en un solo cuarto. El resto de en impresión. la casa tenían animales de crianza. Incluso había una vaca dentro Qué de la casa. impresionante. Claro, entonces, Guau. pues el proyecto fracasó. El Sí, proyecto es un claro, fracaso. Es decir, ¿por qué es un claro. fracaso? Porque fueron casas que no eran para las personas que lo iban a habitar. Exacto. Ese sí es el fracaso de la arquitectura. Ese sí Qué es el fracaso impresión. de la arquitectura moderna, como diría Sí. Gianni Battimo. Es decir, eso es. Yo no sé si te acuerdas de Prime Eagle, el proyecto en Missouri. Ay, no lo conozco, platícame. Ok, ese es un proyecto en Missouri, en Ujú. Estados Unidos, de tal vez de 1959, 53, no lo recuerdo bien la fecha, pero es un proyecto de muchas viviendas colectiva, Ujú. que tuvieron que demoler las 30 y algo o 50 y algo torres porque finalmente fracasó. ¿Por qué fracasó? Se Ajá. convirtió en un hito de delincuencia, de Uy, tráfico, de este tipo de cosas. Entonces la gente se fue yendo. no. Incluso Sí, habían viviendas claro. para blancos y viviendas para negros y así. Ay, qué Entonces, impresión. yo, No, yo no me conocía. acuerdo que Ujú. finalmente hablaron de que ese era el fin de la arquitectura moderna.
Híjole, Pero no, mira que aquí lo que fracasó no fue la arquitectura moderna, fue la incapacidad de gestionar las comunidades. En algo, exacto. voy a tocar un tema sensible, y es que muchos dicen que la arquitectura genera los comportamientos, pero si los comportamientos no se gestionan, la arquitectura tampoco tiene la oportunidad de mostrarse, no lo tiene, Ujú. ¿ok? Entonces, ese es un tema sensible porque muchos o muchas nos van a decir, no, pero es que si es una arquitectura brusca, eso va a generar gente violenta. Digamos que eso sí y no, digamos que por eso prefiero dejarlo hasta ahí, Claro. pero sí tenemos que hacer lo posible por generar mejores hábitats. Entonces, tú me dices, tú me preguntas que cómo se hace para aproximarse a las comunidades, Ujú. conociendo las comunidades. Hay que darnos la oportunidad de conocer, de incluso de visitar las casas en las que viven, cómo viven. De convivir en algún tiempo también, Pero pues podría ser. claro, ¿cómo diseño yo una casa sin saber cómo vives? Claro, Y como te lo decía, o sea, hay que diseñar la casa para meter no solo la cabeza, los sueños, la mascota. así es. La mascota No. ahora es parte de la familia. Sí, es cierto, ya es parte fundamental también. Hay Qué que proveerles impresionante. un espacio para ellos. Ellos Exacto. terminan en los rincones, para aquí, para allá. Ellos son pobres desplazados en una misma casa, tienen Ay, desplazamiento sí, continuo todo el tiempo, porque ellos es no cierto. tienen un espacio diseñado para ellos. Oye, qué egoístas somos los seres humanos, ¿no? Pues sí, es parte también de nuestra naturaleza. Esperemos que no sea tan, ¿no? Bueno, No pero yo creo que todos, no vamos, todos, hay que pero vamos modificar muy esa parte de bien. la naturaleza. Exacto. Ya lo Hay hemos hecho, ¿no? sí, exacto, sí se ha visto muchísimo, ¿no? Que eso es bueno, eso es bueno, me gusta. No, de verdad que sí, oye. Oye, pero pues ya que pues estamos a punto de terminar esta Ok, hora de plática, la verdad se nos pasó volando. Yo estoy muy contenta de platicar contigo de este tema tan padre, tan hijo, tan ay, me resulta de verdad así como dices, híjole, que utópico, como decías al principio. Esperemos sí. que No, no, no lo es es. no es no, no lo es. Ya lo has demostrado y lo han demostrado, y la verdad que eso me llena de mucha alegría. Porque, pues sí, yo sí estoy así en favor de ese enfoque de estos programas, ¿no? Ok, De la vivienda digna para todos, de verdad que a mí me llena mucha alegría, que se hagan estas cosas y que tú lo estés haciendo con gran éxito también me llena de mucha emoción. Por eso ya quería platicar contigo desde hace un buen rato, pero por fin muchas gracias. se me hizo, porque ya sabía que te ibas a decir cosas muy interesantes y muy bonitas en Muchas este gracias. sentido de la Muchas arquitectura. gracias, Julie. Airo, y bueno, por último, Airo, pues yo te quiero preguntar, pues, ¿qué consejo le podrías dar a los jóvenes arquitectos que desean contribuir a mejorar esta situación de la vivienda no atendida? Pues a través de su trabajo, de su labor como arquitectos. Wow, sí, interesante. Yo pienso que, ¿yo qué puedo decir? Yo pienso que no hay nada que inventar, no hay nada nuevo que inventar. Eh, digamos que el tema de la vivienda, tratando de conciliarla desde la arquitectura, demanda de nosotros pasión y compasión, ¿sí? En la Okey, labor de arquitectos y compasión. arquitectas. Digamos que demanda de nosotros convencimiento y optimismo. Esto requiere de optimismo. De lo contrario, te vas a ir al traste porque no, las cosas no son fáciles. Mira, no es fácil para los arquitectos y arquitectas nuevas que se están Ujú. graduando de manera anual, aquí por lo menos en América Latina y el Caribe. No es fácil. Ahora, mucho menos va a ser fácil para quien se dedique a trabajar en temas donde los recursos son mínimos. Por eso hay que tener optimismo, pero ese optimismo surge de la idea de querer cambiar la Ujú. realidad de muchas comunidades y personas. Digamos que la arquitectura para los jóvenes y las jóvenes, los chicos y las chicas arquitectos o que están estudiando arquitectura, o sea, arquitectos y arquitectas de séptimo, octavo, noveno semestre, porque son arquitectos y arquitectas, digamos que hay que ver la arquitectura como una herramienta que nos permite hacer un cambio social y ambiental, incluso político. Hay que, de alguna manera, articular, ¿sí?, las personas y las comunidades con la disciplina. Tenemos que promulgar la arquitectura. Mira, nadie entiende lo que no conoce y lo que no Claro. conocen no lo valoran. Si las personas no entienden
lo que es la arquitectura, no vamos a llegar. ¿Okay? Entonces aquí digamos que es algo pertinente, es conectar con las comunidades, conectar con las personas, conectar desde la arquitectura, no desde la idea de que somos los rockstar, los estrellas rockstar, los arquitectos rockstar. Eso es otra cosa, ¿de acuerdo? Aún así, muchos rockstar logran intervenir comunidades y hacer soluciones habitacionales estupendas, o sea, ni más faltaba. Eso es respetable. Tenemos a Aravena, por ejemplo, tú lo sabes. Ajá, sí, Aravena, Hay que trabajar finalmente es como con un sentido del propósito, ¿sí? Un sentido del propósito para intentar crear hábitats adecuados y viviendas dignas, digamos, viviendas que se adecúen a la dignidad humana. Yo tenía por aquí, bueno, ahora, en términos de acciones políticas o más reales, podemos hacer lo siguiente, mira, no hay nada nuevo que inventar. Para resolver estas situaciones, por ejemplo, basta con entender y aplicar lo que buscan los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Hay que entender eso y comenzar a trabajar en alguna de esas líneas. Hay que leer y aplicar las metodologías de investigación propuestas por ONU Habitat. Hay que hacer seguimiento a los ODM de 2015. Hay que exigir la rendición de cuentas de gobiernos estatales, departamentales, territoriales, sobre las prácticas de políticas públicas que prioricen los desarrollos urbanos integrales en lo económico, lo ambiental, lo humano. Desde nosotros, pues, yo digo que trabajar responsablemente como arquitectos y arquitectas solidarias, incluso ser más políticos para intervenir decisiones fundamentales en la construcción de la polis, o sea, de la ciudad. En síntesis, yo te puedo decir que no podemos cambiar el mundo. Quizás no podemos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar la vivienda de quienes aún no asistimos. El proyecto de Hábitat Posible, nuestra organización, invita, Juliana, a reflexionar sobre nuestro enfoque y nuestra responsabilidad como generadores de componentes urbanos y de viviendas de espacios habitables, en especial los de las poblaciones vulnerables, con una concepción más completa, más sistémica. La vivienda integrada al hábitat es un proceso, o sea, no es algo que se impone. Un producto social, cultural, ambiental, que se materializa finalmente en el acto de habitar como un derecho natural y fundamental y no una mercancía. Yo los invito en síntesis a reflexionar y actuar. Bienvenidos a Hábitat Posible y bienvenida a tu invitación, Juliana. Te felicito. Ay, no, gracias, al contrario, muchísimas gracias, pero de verdad que qué bonita plática, la verdad que me ha enriquecido también a mí muchísimo, poder ver este enfoque que tienes, esta visión, que la verdad es una gran labor, un gran compromiso, como dices, de compasión, también, pasión y compasión, de verdad que sí, es como que los ingredientes esenciales de los arquitectos que se quieran comprometer, ¿no?, a estas grandes labores. Y los admiro por eso, de verdad. Airo, pues ya terminamos nuestro tiempo. Tenemos un comentario de Romeo Giles que te dice: "Excelente ponencia". Pues muchísimas gracias por, Bueno, muy bien, Romeo, por por Romeo. conectarte con nosotros. El día de hoy, Romeo, la verdad es que sí está muy, muy interesante todo ese tema y todo lo que la labor que hace Hábitat Posible, ¿no? A tu cargo, Cero, y a cargo de todo el gran equipo de profesionales, de estudiantes, bueno, todo un equipo multidisciplinario, la verdad Así que es. qué gran labor, mis respetos y pues esperemos que pronto podamos, pues coincidir contigo nuevamente para que nos muestres, ¿no? Este proyecto que está ahorita en concurso, que la verdad pues sí, estaremos encantados de presumir aquí en este canal. Genial, claro que sí, estaremos comentándote, están invitados, invitadas, creo que esto es así, esto es una construcción colectiva para nosotros es muy importante ver cómo los arquitectos y las arquitectas aportan realmente eso que aprendimos en algún momento allá y que por X o Y motivo hemos descuidado. Entonces aquí como que se retoma el tema, aquí pueden colaborar con alguna asesoría, con un concepto, con un consejo, con una recomendación. Mira, todo lo que podamos considerar como ayuda para mejorar este planeta, este mundo, estas sociedades, pues bienvenido. Esta es nuestra labor y muchas gracias a ti, a tu firma, a tu empresa. Ay, gracias. Encantado. Gracias a Romeo por el consejo, por el comentario, a los audioescuchas y televidentes.
Muchísimas gracias, Airo. Y bueno, tenemos en pantalla tus datos de contacto para que, bueno, pues todos los que quieran contactarte para que también puedan involucrarse y colaborar contigo o cualquier otra gestión, pues puedan hacerlo. Estábamos viendo tu página web y ahorita también tus redes sociales, que es Ok, Facebook, Instagram y LinkedIn, que es habitatposible.org. Y bueno, pues estamos aquí pendientes, Jairo, pues con todo lo que tú quieras compartir en este espacio, este coespacio, y estaremos felices de volverte a escuchar nuevamente y platicar contigo. Te deseo un fin de semana extraordinario, pues nosotros nos vamos a despedir por el día de hoy, Jairo, porque se nos pasó la hora, muy bien, pero muy a gusto platicar contigo, Jairo. ¿Algún último encantado. comentario que quieras agregar, Jairo, antes de despedirnos? No, no, todo muy bien. Yo encantado de dialogar contigo, de platicar y gracias por el espacio. Esto hace parte precisamente de promulgar la arquitectura. Así es. Gracias por permitir, por crear ese espacio virtual y hacerlo posible. Mis agradecimientos en nombre de Hábitat Posible y en lo personal, encantado de platicar contigo, Julie. Muchas Ay, gracias. gracias. Igualmente, pues gracias a todos por conectarse el día de hoy. Estaremos viendo la próxima semana, esperemos. Y bueno, ya saben que aquí es su espacio y nos encanta escuchar sus comentarios, sus opiniones. Gracias, Aro. Nos vemos entonces la próxima semana. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Chao. Adiós.